castigo de Ananías y Safira. Cierto varón, llamado Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una posesión y se apropió parte del precio. Sabiéndolo su mujer, llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta el punto de engañar al Espíritu Santo y apropiarte parte del precio del campo? Es que antes de venderlo no era tuyo, y aún después de vendido no continuaba en tu poder. ¿Por qué resolviste hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y cuantos lo supieron se llenaron de miedo. Levantándose los más jóvenes, lo envolvieron y lo llevaron a enterrar. Y unas 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo ocurrido. Pedro la interrogó: «Dime si vendisteis el campo en tanto». Y ella contestó: «Sí, en tanto». Pedro replicó: «¿Por qué concertasteis tentar al Espíritu del Señor? He ahí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido. Ellos te llevarán a ti también». Cayó al instante a los pies de él y expiró. Entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Y se produjo un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron esto. Incremento de la iglesia. Por mano de los apóstoles se obraban muchos milagros y prodigios en el pueblo, y se reunían todos en el pórtico de Salomón. De los demás nadie se atrevía a unirse a ellos, en tanto que el pueblo los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba cada vez más, y hasta sacaban los enfermos a las plazas, y los ponían en camillas y angarillas, para que, al pasar Pedro, al menos su sombra tocase a algunos de ellos. Concurría también a Jerusalén gente de las ciudades vecinas, llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos, y todos eran curados. Nueva persecución. Intervino entonces el pontífice con todos los de su partido, la secta de los saduceos. Llenos de celos, aprendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió por la noche las puertas de la cárcel, los sacó y dijo: «Id al templo y anunciad con valentía al pueblo todas las palabras de esta vida». Oído esto, entraron de madrugada en el templo y se pusieron a enseñar. Entretanto el pontífice y sus partidarios convocaron al Sanedrín y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel a buscar a los apóstoles. Los alguaciles fueron, pero no los encontraron en la cárcel. Volvieron y lo comunicaron, diciendo: «Encontramos la cárcel cerrada cuidadosamente y los guardias junto a las puertas. Pero al abrir, a nadie hallamos dentro». Al oír esto, tanto el prefecto del templo como los pontífices quedaron perplejos pensando qué habría sido de ellos. Pero llegó uno diciéndoles: «Los hombres que encarcelasteis están en el templo enseñando al pueblo». Entonces marchó el prefecto con los alguaciles y los condujo, mas no con violencia, porque temían que el pueblo los apedrease. Y habiéndolos conducido, los presentaron al Sanedrín, y el pontífice le preguntó: «¿No os ordenamos solemnemente que no enseñaríais en este nombre? Y he aquí que habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina». Respondió entonces Pedro con los apóstoles: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha ensalzado con su diestra como jefe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen». Intervención de Gamaliel. Ellos, enfurecidos con estas palabras, querían matarlos. Se levantó entonces en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo. Mandó que sacaran por un momento a los apóstoles y después dijo a los sanedritas:
Hombres de Israel, mirad por vosotros mismos qué vais a hacer con estos hombres. Porque no hace mucho se alzó Teodas diciendo que él era alguien, y le siguieron unos 400 hombres, pero fue muerto, y cuantos le obedecieron se dispersaron, y ya no queda nada. Después de este surgió Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, que arrastró al pueblo tras sí, y también pereció y cuantos lo siguieron se dispersaron. Por lo que hacen al presente os digo que no os ocupéis de estos hombres y los dejéis, porque si es plan u obra de hombres, se desvanecerá por sí mismo. Pero si es de Dios, no podréis deshacerlo. No queráis aparecer como luchadores contra Dios. Aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles, los azotaron, los conminaron a no hablar en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos salían gozosos del Sanedrín por haber sido dignos de ser ultrajados por tal nombre. Y todos los días no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de Cristo Jesús en el templo y en las casas. Los 7 diáconos. Por aquellos días aumentaba el número de los discípulos. Murmuraron los helenistas contra los hebreos, por ser descuidadas sus viudas en el suministro cotidiano. Los 12, convocando a la multitud de los discípulos, dijeron: No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Elegid, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encomendaremos este servicio, y nosotros perseveremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la proposición a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolas, prosélito, y a Antioqueno. Los presentaron a los apóstoles, los cuales después de orar, les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Esteban ante el Sanedrín. Esteban, por su parte, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros en el pueblo. Mas surgieron algunos de los que pertenecían a la sinagoga llamada de los libertos, de los cirenenses y alejandrinos, y de los Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: Nosotros le hemos oído a este proferir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Con esto amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se echaron sobre él, lo aprendieron y lo llevaron al Sanedrín. Después presentaron testigos falsos, que dijeron: Este hombre no cesa de proferir palabras contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron sus miradas en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel.